Ya no sé utilizar Zoom. Ahí está. Muy bien. Entonces, buenos días a todos, otra vez a todos los que estamos. Les comentaba que ahorita, hoy quiero iniciar con un tema que no viene tal cual en el examen, pero que me es muy importante que ustedes puedan entender. Es un tema algo complejo que les cuesta de pronto un poco de trabajo entender a los que ya están dentro del subsistema, dentro de educación media superior. Entonces, si les cuesta a ellos un poco de trabajo de pronto entenderlo, a lo mejor a ustedes les puede también costar un poco de trabajo. Porque, bueno, a lo mejor a ustedes menos porque ellos ya están viciados de todo lo que tenemos, ¿no? Yo les voy a pedir lo siguiente. Ahorita que yo estoy haciendo la presentación, si tienen alguna duda, pueden hacerla abriendo su micrófono, alguna duda, algún comentario, o pueden hacerlo en el chat para que nos quede muy claro. Otra vez, aclaro, esto no viene en el examen tal cual, pero sí nos ayuda para situarnos. Y de hecho, está en el curso. Entonces, nada más es para aclararles un poco de qué se trata, ¿sí? Entonces, comienzo a compartir mi pantalla y lo que quiero que hablemos hoy son las reformas educativas de la educación media superior en el siglo XXI. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto porque en 2021 nos traemos un lío con que, bueno, seguramente ustedes han escuchado a los de básica, que son los que se traen más lío. De pronto, cuando comentan que si con el plan 2011, que si con el plan 2017, no, que si ahora sí es la nueva escuela mexicana, y de pronto todo el mundo se anda conflictuando un poquito. Entonces, nos vamos a dedicar nada más a las de este siglo, solo a las de este siglo. El tema es de promoción vertical, pero es importante también para ustedes. Perdón, cambio mis lentes porque ya cuando tengo los ojos muy cansados, con eso ya no veo. Perfecto. Entonces, nosotros, eso ya lo debieron haber visto debieron haberlo visto ya, no, les acabo de subir la información, pero lo van a ver. En algún lado está lo siguiente. Nosotros tenemos bachillerato, eso lo platicamos ayer, ya me acordé. Nosotros tenemos 3 tipos de bachillerato. Tenemos el bachillerato que te prepara para la escuela superior y para estar en el sector laboral, para ingresar a trabajar. Ese bachillerato se llama bachillerato tecnológico. Tú sales con un certificado, pero también puedes salir con un título de técnico. Hay otro bachillerato que solo te prepara para ingresar a la universidad. Ese se llama bachillerato general. Y hay otro bachillerato que solo te prepara para ser trabajador. Ese es el bachillerato donde sales como técnico y se llama así, profesional técnico. Entonces tenemos 3 tipos de bachillerato. Tenemos el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y el profesional técnico. Son nuestros 3 tipos de bachillerato que tenemos. Ahora bien, en 2004 nosotros estábamos muy contentos trabajando al inicio de siglo. Nosotros somos más de 30 subsistemas y cuando digo que somos más de 30 subsistemas me refiero a lo siguiente. Las universidades autónomas tienen su propio bachillerato, hacen un sistema, digamos, hacen un subsistema que podría ser a veces diferente. Luego tenemos de bachilleratos tecnológicos varios. Por ejemplo, está el CBT, que es del Estado de México, los CECITES, que están en todos los estados, CECITEP, es de Veracruz, CECITECH, si es de Chiapas, CECITEC, si es de Querétaro, etc.
Y luego están todo lo de DGETI, CEBET y CETIS, todo lo de Vegeta y SEM, CEBETA, CBTF, que es el forestal, el CETMAR, el CETAC, que son bachilleratos tecnológicos. Y están los generales, que son los telebachilleratos, los colegios de bachilleres, la preparatoria estatal, la CEPO. Entonces, todos ellos son bachilleratos generales. Somos un mundo diferente. De hecho, esto es parte de esta complejidad. Es lo que hace que no haya muchos asesores para bachillerato, para nivel media superior por toda esa complejidad. Entonces, éramos felices en 2000. Bueno, éramos felices, es un decir. Estábamos todos muy contentitos en 2000, trabajando cada quien por su lado. Pero en 2004, el bachillerato tecnológico, lo que en ese tiempo era DGETI, Vegeta, CECITES, la Dirección General de Educación Tecnológica de Ciencias del Mar, todos ellos sufrieron una reforma. ¿Qué fue lo más impactante de esta reforma? Lo más impactante de esta reforma es que nosotros, que antes trabajábamos como Dios nos daba a entender y traíamos muchos modelos educativos, cada uno de ellos trabajando como se podía, entramos a un enfoque metodológico que se llama constructivismo. El constructivismo es un conjunto de teorías, no es una sola teoría pedagógica, no, es un conjunto. Y de manera general reconocemos tres corrientes pedagógicas. Una corriente pedagógica que encabeza Piaget, seguramente han oído hablar de Piaget, y el nombre no importa, se llama psicogenética. Lo importante es que Piaget sostiene que a los estudiantes hay que desequilibrarlos, es decir, hay que someterlos a retos cognitivos. Entonces, esta idea de retos cognitivos, de tareas inéditas, de darle a los estudiantes un ambiente donde ellos puedan desarrollar el intelecto, viene de esta corriente de Piaget. Es una teoría. Hay otra teoría. Piaget debió haber sido como entre los años 30 a los años 50 del siglo pasado. Hace un siglo, en Rusia había bueno, que era la URSS, ya era la URSS hace un año, había un pedagogo que yo admiro mucho, de nombre Vygotsky, que hablaba de trabajo colaborativo. Vygotsky, entre otras cosas, lo que decía es que un niño, hagan de cuenta que yo soy el niño, un niño sabe cosas y entonces dentro de saber cosas hay un potencial dentro de él para poder aprender más. A eso Vygotsky le llamó zona de desarrollo proximal y dijo que los niños podían aprender de acuerdo a esa zona de desarrollo proximal. Entre más sepa un niño sobre un tema, va a ser más fácil que aprenda nuevos temas. Y entonces lo que tenemos que hacer los docentes es aprovechar esa zona de desarrollo proximal, esa potencialidad del niño para ir más allá. Pero lo más importante que dijo Vygotsky es que se podía dar aprendizaje entre pares, aprendizaje colaborativo. De ahí viene esta idea de socializar el conocimiento, del aprendizaje colaborativo entre pares. Entonces ya llevo dos, la teoría social de Vygotsky y la teoría psicogenética de Piaget. Pero hay otra teoría que encabeza a alguien llamado, se escribe Ausubel, pero se pronuncia Osbel. Y esta teoría de lo que nos está hablando es de que debe haber aprendizaje significativo.
esta teoría cognitiva, nos dice que debe haber aprendizaje previo, o debemos más bien usar los aprendizajes previos para poder llegar a un aprendizaje nuevo, pero que le sea de alguna manera significativo a los estudiantes. Por ejemplo, si yo ahorita me pongo a hablar con ustedes de hongos y empiezo a decirles que los hongos se dividen en ascomicetos, basidiomicetos, deuteromicetos y zigomicetos, algunos de ustedes sí me van a entender, pero otros, bueno, ahora que fumó esta mujer, ¿no? Y cuando me digan cuál es la diferencia, yo les diga, bueno, lo que pasa es que los basidiomicetos tienen estructuras reproductivas en basidios, así pues que bueno. Entonces, tenemos que utilizar los aprendizajes previos de los estudiantes para que el nuevo aprendizaje les signifique algo. Y yo tendría que comenzar con traer imágenes de hongos, preguntarles qué conocen de esos hongos y empezar a hacer más cercano a ustedes el conocimiento. Miren, dice Luis Ángel que en el examen venían preguntas relacionadas a esta teoría. Así es, ahorita yo por eso estoy esperando las guías a ver si vienen. Entonces, el constructivismo es un conjunto de 3 teorías, después aderezada con más cosas. En pocas palabras, lo que dice el constructivismo es que los estudiantes construyen su conocimiento, pero no lo construyen solos. A partir de este concepto de zona de desarrollo proximal de Vygotsky, que vivió hace un siglo, un pedagogo más reciente de apellido Brunner dio otro concepto que a mí me encanta, me encanta. Se llama andamiaje. Y dice que los docentes tendemos un andamiaje a nuestros alumnos para que ellos puedan llegar a construir su propio conocimiento. Seguramente ustedes han visto cuando echan el colado de una casa y han visto que para echar el techo de esa casa ponen abajo madera, hacen un andamio de madera para que sobre ese andamio de madera se construya el tejado, el techo. Eso es lo que hacemos los docentes. Con nuestra planeación, lo que hacemos es hacer, metafóricamente hablando, un andamio, una estructura sobre la cual nuestros estudiantes van a construir su propio conocimiento. Por eso se llama constructivismo. No los dejamos solos. No les digo, ahora investiga y tú hazlo, porque tú debes construirlo. No, yo le ayudo. Él tiene que hacerlo, pero yo le ayudo. Yo le digo, por eso planeo, yo le digo por dónde se va. Vamos a hablar, vamos a volver a hablar de esto cuando veamos secuencia didáctica. Entonces, en pocas palabras, esto para nosotros representó un cambio muy fuerte, porque nosotros, ustedes lo saben, somos profesores que venimos del Politécnico, de la UNAM, de las universidades autónomas de cada estado, etc. Entonces, pues cuando nosotros vemos esas teorías, nada. Así que para los docentes del bachillerato tecnológico fue todo un parteaguas. La cuestión es que, permítanme, se me está acabando la batería y no conecté. Discúlpenme un poco. Gracias. Habitualmente tengo conectado, pero hoy no conecté. Muy bien. La cuestión es que eso fue en 2004. Los que nos enfrentamos a eso, pues fuimos solamente los profesores de bachillerato tecnológico. Pero se estaba gestando al mismo tiempo, se gestaba en el país con el gobierno de Calderón algo que había comenzado desde el gobierno de Fox. ¿Qué era esto que había comenzado desde el gobierno de Fox? Se estaba planeando una reforma educativa
un modelo educativo que alcanzara hasta 2025. Entonces, en ese tránsito, y esto le tocó a Josefina Vázquez Mota, en ese tránsito, Josefina Vázquez Mota como secretaria de Educación, en ese tránsito tuvimos reformas, dos grandes reformas. La primera reforma, una reforma se llamó Reforma Integral de la Educación Básica y la otra se llamó Reforma Integral de la Educación Media Superior. Se gestaron juntas, se concretaron de manera diferente. Primero se concretó en secundaria, en 2008. Después se concretó en preescolar. Después fuimos nosotros y al final primaria. Entonces, hablamos de la RIEP, que fue la Reforma Integral de la Educación Básica para preescolar, primaria, secundaria, y hablamos de la RIEMS para nosotros. ¿Qué fue lo más importante de esa RIEMS que todavía nos impacta? Reforma Integral a la Educación Media Superior en 2009, hace 12 años. Bueno, primero tuvimos un marco curricular común. Se emitieron una serie de acuerdos en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes, si ya han tenido de alguna manera contacto con Media Superior, han oído hablar a los docentes de antes, o como yo, a los docentes viejitos, que hablamos de varios acuerdos, que si el 442, que si el 444, que si el 445, que si el 683. Bueno, todos ellos vienen de allá. Primero comenzamos diciendo que todos los subsistemas que éramos teníamos que tener un hilo común, porque no era posible que cada quien anduviera por su lado. Porque, por ejemplo, a lo mejor a ustedes les tocó como estudiantes, cuando un alumno que viene de un colegio de bachilleres se quiere cambiar a un CEBETIS, tiene muchos problemas. A veces no le hacen el cambio. Bueno, no se lo hacían en aquel tiempo. Ahorita como que ya es un poco más fácil. Entonces, de lo que se trataba es, bueno, tengamos un marco curricular común, donde tengamos más o menos semejanzas que nos permitan ir junta a toda la educación media superior. Y entonces surge este marco curricular común en el acuerdo 442 y se hace un sistema que se llama Sistema Nacional del Bachillerato. Dentro de otra de las cosas importantes que ahí surgieron es que comenzamos a trabajar bajo competencias. El primero que comenzó a trabajar en los albores del siglo XXI en esto fue CONALEP. Después fueron los bachilleratos tecnológicos, pero concretamos todos hasta la RIEMS, que entonces ahora trabajamos con competencias genéricas que son para toda la vida y que las trabajamos en todos lados, en todas las disciplinas. Las otras son las disciplinares, que son por conjunto de disciplinas, campos disciplinares les llamamos, y las otras son las profesionales, que trabajamos en el componente profesional. En el caso de bachillerato general, las trabajamos en las capacitaciones para el trabajo, y en el caso del bachillerato tecnológico, en las carreras, en los módulos. Eso fue una de las cosas. Otra que surgió y que todavía está, pero que no creo que se los pregunten a ustedes, es el tipo y modalidad de bachillerato, el acuerdo 445. Esto nos dice que hay 7 modalidades de bachillerato: el escolarizado, el mixto, el autoplaneado, el virtual, el que es el que hacemos por acuerdo 286 de Ceneval, etc. Y muy importante, aquí en la Reforma Integral de la Educación Media Superior surgió Constrúyete. El programa Constrúyete surge
para reforzar, para trabajar habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes, porque ya estábamos en el siglo XX, la era de la información. Ustedes se van a un buscador, ahorita más que en aquel tiempo, pero en aquel tiempo nos íbamos a Yahoo, ahorita es Google, el gran buscador, en aquel tiempo era Yahoo, nos íbamos a Yahoo, poníamos una palabra y nos aparecían miles de resultados. Entonces, la información ya no era lo que teníamos que cuidar, sino esta cuestión socioemocional. Ahí surgió. Uno de nuestros grandes problemas, y eso ténganlo bien presente porque implícitamente está en el examen, el gran problema de educación media superior, el gran problema es el abandono escolar. En básica no hay tanto abandono porque los papás llevan a los niños y porque los papás están conscientes de que sus hijos tienen que terminar por lo menos la secundaria. Ahí no hay mucho problema. El problema está con nosotros, en esos adolescentes que nos entran y que salen siendo ya jóvenes, algunos siendo ya ciudadanos. Se meten en cosas como que tienen que trabajar para ayudar a su familia, o que ya los corrieron de su casa y que tienen que trabajar para mantenerse, o que ellos ya quieren ser independientes, o que se casan, o que se embarazan, o que no le ven pertinencia a lo que está pasando en la escuela y entonces se nos van. Es enorme el problema de abandono escolar en media superior. Y entonces hay un programa que se llama Yo No Abandono. Es un movimiento. Este movimiento Yo No Abandono tiene varias cosas. Por ahí vienen las lecturas. ¿Qué tiene? Ahorita tiene un sistema nacional de tutorías académicas que se llama SINATA, pero no en todos los sistemas lo llevan. Tiene otro que es un sistema de alerta temprana para ver tempranamente quiénes tienen problema. Se llama CISAT, no en todos los subsistemas lo lleva. Hay una caja de herramientas que en realidad son manuales, son 14 manuales. Yo les puse a ustedes que vieran el número 9, que de ese sí les pueden preguntar. El número 9 es el tutor, cómo actúa el tutor ante casos de abandono o casos en riesgo de abandonar. Está entonces este manual. El otro es el programa Construyete. Y últimamente, las becas Benito Juárez. Todo esto es el movimiento Yo No Abandono, para que no se nos vayan. Por esa razón, le están dando becas a todos. No hay ninguno de sus futuros alumnos que no tenga beca Benito Juárez. Los únicos que no tienen son los que por alguna razón no se han podido inscribir. Pero de ahí en fuera, y son razones así como que se les pasó, no quisieron, o está mal la CURP, o algo les falló. Pero de ahí en fuera, todos, absolutamente todos nuestros alumnos de educación media superior pública, todos tienen la beca Benito Juárez. Bueno, en ese momento no había beca Benito Juárez, pero estaba el movimiento Yo No Abandono y seguimos con constructivismo. Eso siguió. Hay una participación. Adelante, maestra, ¿usted quiere participar? Hola, buenos días, compañeros, maestra Julia. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, estaba escuchando un poquito de ruido. Mire, maestra, yo desde el día de ayer quise realizar una participación, pero nos ganó ahí por ahí un poquito el tiempo. Yo sí quiero comentarle a usted, a mis compañeros, para mí es bueno, el año pasado no hubo examen, pero para mí sería el 8º examen que realizo, ya de ingreso a admisión. He estado trabajando todos estos años en puro contrato, no es porque se desanimen, pero casi en colegio de bachilleres, al menos en el estado de Zacatecas, nos están dando puro contrato, ¿sí? Entonces, sí, ayer le quería comentar eso, de que nosotros tenemos los retos de la educación en media superior. Eso sí me lo preguntan mucho, compañeros, mucho. Sí viene mucho. Permítanme, déjenme callo mis perritos, ya estoy como la maestra. Sí. Perdón, si es que no se escucha bien.
Se vuelan, déjenme los callo, permítanme un poquitito. Sí, de hecho, hay por ahí un meme de que preparados todos, va a hablar. Y entonces empiezan. No, y déjenme comentarles que A ver, tenía un... creo que ya, maestra. Ya, Sí. adelante. Mire, entonces nada más para que tomen en cuenta, sí, en todos los exámenes que yo he hecho, sí nos preguntan los pilares del Sistema Nacional de Bachillerato, lo de la reforma, los acuerdos también sí los preguntan. Ya en el último examen no venían tantas preguntas de los acuerdos, pero sí los preguntan. De los manuales de Constrúyete también sí vienen. De Yo No Abandono también venían. Obviamente, como había comentado la maestra Julia, hay que esperar las guías de este año, ¿verdad? Porque pues no podemos, ahorita estamos como que todos al aire. Pero todo eso que está mencionando la maestra sí es importante que tengamos como conciencia de que sí vienen los exámenes. Igual, sobre las teorías, tal vez no la pregunten como la teoría del constructivismo dice tal, pero sí nos ponen contextos en que nosotros debemos de resolver en base a esas teorías de constructivismo. Entonces sí es importante que echemos ahí una leidita a los acuerdos y a los manuales de Yo No Abandono y de Constrúyete, porque no sé si hay otros compañeros que hayan hecho examen, pero sí año con año está viniendo esto del marco curricular común, el perfil del docente, el perfil del alumno, todo eso sí nos lo preguntan en los exámenes. Esa era mi participación, maestra. Yo no sé este año cómo vaya a estar, ¿verdad? Pues vamos a esperar las guías. Pero sí año con año ha venido preguntando todo esto que ella está diciendo. Algunas veces sí lo preguntan así casi de memorizar, si hay una que otra pregunta que va a ser así de memorizar, y si no, pues sí tiene que tener uno conocimiento de los acuerdos para poder resolver la pregunta de opción múltiple. ¿Sí? Esa sería mi participación, maestra. Gracias, Daniela. Qué bueno que lo menciona, porque precisamente el propósito de esta presentación es esa. Nosotros, a eso voy, nosotros en 2018 votamos, y digo nosotros porque todo el país votó, votamos por un gobierno diferente, un gobierno de izquierda, que lo primero que a mí me impactó, que todavía no se iba Peña Nieto y López Obrador ya estaba trabajando. Eso a mí me impactó, yo nunca lo había visto. Siempre se esperaban hasta, bueno, hacia el equipo de transición y ya a la luz salían hasta el 1 de diciembre. Pero no, López Obrador comenzó a trabajar, creo que desde el 7 de julio, 8 de julio ya estaba trabajando. Entonces, eso fue un rompimiento en todos los sentidos. También fue un rompimiento en educación. Y precisamente el objeto de lo que hoy estamos trabajando, hoy estamos viendo, es decirles que sí se quedó de lo que era antes. Lo que nos estaba comentando Daniela, ella dice, yo he hecho ya muchas veces los exámenes, pero eran exámenes hechos dentro de la reforma educativa, antes de 2019, porque en 2019, no me acuerdo si hubo examen, pero todavía lo hizo la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que venía de la reforma educativa de Peña Nieto. A partir de 2020, quienes iban a hacer el examen ya eran los de Nueva Escuela Mexicana, que no se hizo. Ahorita estamos esperando el examen y se va a hacer desde la Nueva Escuela Mexicana. Ahorita voy para allá. Entonces, ¿qué de aquí, de lo que ella fue muy clara en los exámenes? Entonces, precisamente, ahorita voy a decirles qué de aquí todavía está. Muchas gracias, Daniela, por la participación. El movimiento Yo No Abandono tiene 5 cosas. Tiene el SINATA, con ese, SINATA, que es Sistema Nacional de Tutorías Académicas. Eso está en una de las lecturas, así, SINATA. Tiene el CISAT, que es el Sistema de Alerta Temprana. No en todos los subsistemas se lleva, pero debería llevarse. Tiene el manual de herramientas, que son la caja de herramientas
que son los manuales de Yo No Abandono. Lo vamos a volver a ver, ¿eh? Tiene el programa Constrúyete y tiene las becas Benito Juárez. Eso es lo que tiene. Tiene esas 5 cosas. ¿Qué sí se lleva en todos los subsistemas? Lo que sí se lleva en todos los subsistemas es beca Benito Juárez, Constrúyete. En todos los subsistemas. La caja de herramientas como que se lleva, como que sí, como que no. Algunos llevan CISAT, algunos llevan CINAT. Deberíamos llevar todo. Pero bueno, así estamos trabajando. Entonces, aquí en la RIEMS, ahora ya todos, no solamente el bachillerato tecnológico, todos empezamos a trabajar con el constructivismo. Y esos son los 3 grandes conceptos del constructivismo. Aprendizaje significativo, trabajo colaborativo, establecer retos cognitivos. Todos trabajamos. Y luego, eso fue en 2009, con Calderón. Antes de que se fuera el presidente Calderón, él se fue en diciembre de 2012. Antes de que se fuera, emitió un decreto. Y el decreto era el que marcaba a la educación media superior como obligatoria. Antes de 2012 no éramos educación obligatoria. Después de ese decreto ya fuimos educación obligatoria y preparó el camino Calderón para que el 1 de diciembre que toma posesión Enrique Peña Nieto diga, y ustedes se acordarán, diga que va a haber una reforma educativa. Ustedes se acordarán de esa toma de posesión, los que estén ya más grandecitos, porque, por ejemplo, ahorita vi que hay alguien que está muy jovencita, pero los demás nos acordaremos que dijo reforma energética, reforma fiscal y reforma educativa. A mí me impactó reforma educativa porque era lo que yo estaba viendo, ¿no? Entonces, entra en 2013, en 2012 Peña Nieto y habla de una reforma educativa. De tal manera que la reforma educativa comienza en 2013. Ahí comenzó nuestra reforma educativa, que entre otras cosas fue primero una reforma laboral y ya hasta el final fue ya una reforma pedagógica. Primero fue laboral, que los profesores teníamos que evaluarnos, que cambiaban algunas condiciones de nuestras plazas, y hasta 2017, vean, 4 años después, comenzaron a hablar de un nuevo enfoque metodológico que se llamó precisamente así, nuevo modelo educativo. Así se llamó. Entonces, en el nuevo modelo educativo ya no era la RIEMS, ahora ya era el nuevo modelo educativo, que lo propone, comienza en 2016, así como que a decir algo va a pasar. En 2017 nos lo dan a conocer, pero hasta 2018 se concreta. Y entonces, ¿cuáles fueron los cambios de la RIEMS para la reforma educativa? ¿Cuáles fueron los cambios? Bueno, seguimos con el marco curricular común, seguimos con eso. Por eso a Daniela le preguntaban eso en el examen, porque seguimos con eso. Seguimos con el enfoque bajo competencias. Seguimos con constructivismo, seguimos con Constrúyete, seguimos con Yo No Abandono. El cambio que tuvo Constrúyete es que antes cada quien lo trabajaba como quería, había 18 habilidades socioemocionales y a partir de esto, nada más son 6 habilidades socioemocionales. Se trabaja una en primer semestre, otra en segundo semestre, otra en tercero, otra en cuarto, otra en quinto y otra en sexto. ¿Sí? Y siguió Yo No Abandono. Y otro gran cambio que ocurre es que en 2018, en lugar de decir Sistema Nacional de Bachillerato, ahora decimos Sistema Nacional de Educación Media Superior. Eso fue el 1 de enero. 15 días después,
el 16 de enero de ese año, DGETI cambia de nombre y se convierte en UEMSTIS. Después de que se fue Peña Nieto y hubo un montón de líos, nos regresaron el nombre a DGETI. Por eso seguramente ustedes de pronto se confundían porque decía UEMSTIS, DGETI. Ah, bueno, es que en 2018 nos cambiaron el nombre y todo el mundo protestó. Por eso en cuanto pudieron nos regresaron ese nombre. DGETA se une con la DGTSEM y forman UEMSTA-ISEM. También ellos ya les regresaron el nombre, pero ya no lo separaron. Ahora es DGETA-ISEM. Antes nada más era DGETA. Fue de ahí. Y ahorita lo que tenemos ya no es SNB, ya no es Sistema Nacional de Bachillerato. Ahorita lo que tenemos es SINEMS. Y surge un concepto nuevo, un concepto que no habíamos tenido antes, que Básica ya lo venía trabajando, pero nosotros no. Y este concepto dice lo siguiente: en un mundo de información como el que tenemos, en un mundo donde vas a internet y puedes encontrar lo que tú quieras en cualquier momento, no vale la pena atiborrar de información a nuestros estudiantes. No vale la pena. Lo que necesitamos es apuntalarlos en aprendizajes esenciales y clave para su vida. Y esos tuvieron ese nombre, aprendizajes clave. Esos aprendizajes clave lo van a ver en las lecturas, son 3. Tenemos en todos los programas un conocimiento que es para toda la vida, que se llama eje. Parece una competencia grandota, es un eje. Perfecto. Y luego, a esos ejes, las disciplinas, biología, física, química, etcétera, las disciplinas, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto el diagrama de control de calidad que se llama espinas de pescados o de Ishikawa, que es como una columna vertebral y luego las espinas lo van nutriendo. Ah, bueno, el eje es la columna vertebral y luego hay otros elementos que se llaman componentes que van nutriendo a ese eje. Entonces, esos son los segundos aprendizajes clave, componente. Y luego tenemos el contenido central. Espérenme, les voy a mostrar algo para no estarles hablando en... ¿cómo se dice? Para no estarles hablando en el aire. Déjenme ver. Me voy para acá a mis clases. Perdón, tengo muchísimos documentos y de pronto ya no sé ni dónde ando, pero yo siempre soy como nuestro presidente. Siempre pido que me tengan, por favor, ¿cómo dice él? Comprensión y paciencia. A ver, espérenme. A ver, aquí. Estaba yo trabajando con mis alumnos esto y a lo mejor con esto nos va a aclarar un poco más. Miren, es esto. Nuestros programas están por ejes. Nosotros trabajamos, y eso está en las lecturas, 3 componentes. El componente básico que llevamos todos los 33 subsistemas, llevamos un componente básico que es el que forma a nuestros estudiantes como bachiller, como ciudadano. Luego llevamos un componente propedéutico, que es el que le da el conocimiento para irse al nivel superior. Y tenemos otro componente que es el profesional, que le permite insertarse al sector laboral. Son 3, básico, propedéutico y profesional. Entonces, el básico y el propedéutico están por disciplinas. Y las disciplinas se agrupan en campos disciplinares. En este momento, ya va a cambiar, pero en este momento tenemos 5 campos disciplinares.
Comunicación, cuyas disciplinas son lectura o español, literatura, inglés e informática, que en el bachillerato tecnológico se conoce como TIC. La otra es matemáticas, cuyas disciplinas son matemáticas y dibujo. La otra es ciencias experimentales, cuyas disciplinas son física, química, biología. Humanidades, cuyas disciplinas son filosofía, ética, estética y lógica. Y ciencias sociales, cuyas disciplinas son historia, ciencias sociales, tecnología y valores. Y no me acuerdo cuál es la otra. ¿Sí? Entonces, los ejes corresponden a cada campo disciplinar. Cada campo disciplinar da los ejes. Son como una competencia bien grandota. Este es un eje de las ciencias experimentales. Ahora, biología y en concreto ecología, lo que aporta a este eje es este componente: estructura, propiedades y función de los elementos que integran a los ecosistemas. Y ahora ya, exactamente qué de ese componente, bueno, es el ecosistema donde vivo. Y todos nuestros programas, los de telebachillerato, los de colegio de bachilleres, los de CBT, que son preparatorias, así le llaman, preparatorias técnicas del Estado de México, cualquier programa que ustedes tomen de bachillerato tiene estos aprendizajes clave: eje, componente, contenido central. También el contenido central, pues nos dan contenidos específicos. Y esto se concreta, esto es algo medio abstracto. Ahí está, es medio abstracto. Pero ¿cómo yo lo voy a trabajar con mis estudiantes? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, esto se concreta en algo que llamamos aprendizajes esperados. Eso es lo que trabaja un docente. El docente y los alumnos deben saber que esos son los aprendizajes clave que se lleva para la vida. Pero con lo que trabajamos, a donde vamos, es que a ellos tengan aprendizajes esperados. Y por ejemplo, en este caso, son dos: que ellos caractericen un ecosistema y que expliquen consecuencia de la alteración de los ecosistemas. Cuando yo trabajo estos dos aprendizajes esperados directamente, indirectamente estoy abonando a estos tres aprendizajes clave. Estos son los aprendizajes clave. Esos aprendizajes que mi alumno se lleva para toda la vida. Miriam, usted quiere participar. Sí. Adelante, Miriam, díganos. Discúlpeme que haga esta pregunta. Estaba yo anotando. Entonces, las disciplinas, no me quedó claro por estar anotando. ¿Las disciplinas son parte del componente? O sea, me perdí. Perdón. No se preocupe, no se preocupe. Lo hacemos acá, de manera esquemática. Perdón, o lo hago en donde se los estaba yo haciendo ayer. Perdón. No, lo hago aquí. Esto está en nuestras lecturas, ¿eh? Yo ya los perdí un poquito. No. A ver, ¿cómo lo hago? Déjenme ver cómo lo hago. Voy a insertar un Smart y con eso lo hago. Ay, ya me perdí. Aquí está. Muy bien. Y lo voy a hacer con esto. A ver. Entonces, lo hago con esto. No, muy bien. Entonces, nosotros en media superior trabajamos con componentes. Esos componentes es el básico,
el propedéutico y el profesional. Así está el bachillerato. Básico, propedéutico y profesional. Muy bien. El básico es el que forma a los estudiantes como bachilleres. Entonces, es el que forma a un estudiante como bachiller y lo llevan todos. El propedéutico es el que prepara para la educación superior y el profesional es el que prepara para el trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, déjenme ver, aquí debo tener mi programa. ¿Dónde está? Ah, ecología, ¿verdad? Ay Dios, ¿dónde está mi programa? Permítanme, aquí debo tener mi programa de ecología para que lo vean. Aquí está mi programa de ecología, creo. Ahí está. Ese es mi programa de ecología para que lo vean de manera más clara. Déjenme ver. Perdón, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Ya debe estar por aquí. Oh, qué caray. ¿Dónde anda? Ah, aquí está. Esto es el programa de bachillerato tecnológico. El general es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, vean, lo que está en anaranjado es el componente básico. Lo que está en amarillo es el componente propedéutico. Y lo que está en verde es el componente profesional. ¿Sí? Así está. Estos componentes, así se llaman, son los componentes del bachillerato. Y esos son esos surgen en la RIEMS, totalmente. ¿Sí? Entonces, ahí están. Son esos. Ahí están. 3 componentes del bachillerato. Muy bien. Este los prepara como bachilleres. Este es para ingresar a la educación superior. Y este es para insertarse al sector laboral. Si yo viera el de bachillerato general, habría más amarillo que verde. Y si yo viera el profesional técnico, casi todo sería verde. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Ahora, esto que tienen ustedes aquí, geometría y trigonometría, inglés, química, lectura, eso que ven ustedes aquí son asignaturas. Las asignaturas parten de una disciplina. Por ejemplo, álgebra, geometría, geometría analítica, todas estas son de la disciplina de matemáticas. Estas que están aquí primerito. Luego, las que le siguen son de la disciplina de comunicación, pero esta ya es de la disciplina de filosofía. Esta es de la disciplina de química, esta es la de la disciplina de biología y estas dos son de la disciplina de física. Nosotros tenemos algo que se llama campos disciplinares y son 5. El de matemáticas, que tiene matemáticas y dibujo. El de comunicación, que tiene inglés, informática, que para bachillerato tecnológico se llama TIC, y lectura y literatura. El de ciencias experimentales, que tiene química, biología y física. El de humanidades, que tiene filosofía, lógica, ética y estética, que solamente se dan en el bachillerato general. Y el de ciencias sociales, que tiene historia, economía, me parece, psicología, pero en bachillerato tecnológico nada más tenemos ciencia, tecnología, sociedad y valores. Esos son los campos disciplinares. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Ahora, aprendizajes clave. Ah, bueno, mi programa, este es mi programa. Mis programas están por aprendizajes clave. Y los aprendizajes clave son 3.
Este componente se llama igual, o sea, tiene el mismo nombre, le dieron el mismo nombre que los componentes, son componentes del bachillerato. Estos son componentes como aprendizaje clave. No se confundan, no es lo mismo. ¿Sí? Esto ya tiene que ver con mi programa, nomás con mi programa. Solo con mi programa, nada más con mi programa. Los aprendizajes clave son 3: eje, componente y contenido central. Esos son mis aprendizajes clave. Eje, componente, contenido central. Pero estos son abstractos. No, ¿cómo los trabajo? ¿Cómo los trabajo? Bueno, los trabajo en aprendizajes esperados. Los concreto en aprendizajes esperados. Aquí está. En aprendizajes esperados. Es como trabajamos. Y los aprendizajes esperados son los que me permiten ir trabajando para poder llegar a el contenido central, para que abone, no para que sea todo el componente, no, para que abone al componente que a su vez abona al eje, porque este eje mi alumno lo va a tener completo, lo va a adquirir completo hasta que salga del bachillerato, porque somos varias disciplinas las que abonamos para que el alumno, la alumna, pueda adquirir eso. No es nada más una. Lo único que yo hago en mi asignatura, no en la disciplina. Acuérdense que la disciplina de mate tiene 6 asignaturas. Lo que yo hago en mi asignatura es trabajar aprendizajes esperados para que respondan al contenido central. El contenido específico nomás para ayudarme exactamente por dónde me voy. Para que abonen al contenido central, que abonan al componente y que cuando ya haya cursado todas las asignaturas del campo de las ciencias experimentales, pueda ya decir que tiene el eje, que ya logró tener el eje. En este caso, que ya podría, después de que llevó mi alumno, los míos, después de que son de bachillerato tecnológico, después de que llevaron química 1, química 2, biología, ecología, física 1, física 2, temas selectos de biología o biología contemporánea, mis alumnos, cuando egresen, ahorita en julio, ya van a poder explicar el comportamiento e interacción en los sistemas químicos, biológicos, físicos y ecológicos. Pero ya terminaron el bachillerato, ¿sí? Y ya me podemos saber. Muy bien. Diferencia entre bachillerato general y tecnológico es el componente. Los dos bachilleratos tienen los dos componentes, los 3. Los dos bachilleratos, tanto el general como el tecnológico, tienen los dos componentes. La diferencia es que, vean, aquí son 17 más 17, aquí son 17 horas de componente profesional y son 15 del componente básico. La diferencia entre bachillerato general y bachillerato tecnológico es que el bachillerato tecnológico ocupa muchas horas para el componente profesional y el bachillerato general ocupa muchas horas para el componente propedéutico. Es una diferencia entre ambos. Sí hay componente profesional en bachillerato general, se llama capacitación o formación para el trabajo. Pero nosotros, los de bachillerato tecnológico, les llamamos carreras. Especialidades, dicen mis compañeros, pero en realidad son carreras. ¿Sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. No hemos terminado con esta diapositiva, pero ya nos tenemos que ir y nos estaríamos viendo entonces el lunes. ¿Sí? Entonces, nos veríamos el lunes, le dejamos hoy aquí y obviamente, pues sí, se queda esto totalmente grabado.
y vamos entonces avanzando. ¿Sí? Entonces. Gracias, maestra.